¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada número 21, en el episodio número 2 y estamos hablando de la alegría. Y bueno, déjame decirle que no todo en la vida te produce alegría. Hay momentos donde no hay mucha alegría o situaciones que te dan noticias aquí y allá y todo eso. Y como lo hemos venido diciendo, hay muchas malas noticias por todos lados. Uno tiene que buscarle el lado bueno de la vida, el lado bueno de las cosas, y uno tiene que echar mano incluso a la vida eterna. ¿Por qué? Porque ahí sí hay bastante alegría. Yo quiero hoy tocar acerca de la alegría del perdón. Perdonar es difícil, pero recibir el perdón es un motivo de gran alegría. Hay personas que les cuesta mucho recibir el perdón, y no tanto porque no sea, no se les otorgue, sino más bien porque piensan que no hicieron nada malo. O sea, jamás piden perdón, no son personas humildes, ¿verdad? Que pueden reconocer sus errores y todo eso. Pero para el quebrantado de corazón y aquel que busca a Dios, a final de cuentas, ¿verdad? Cuando recibe el perdón, sea de alguien a quien ha ofendido o sea de parte de Dios, es una alegría inmensa. Y bueno, yo quiero recordar, ¿verdad? Un par de textos que hablan acerca de un hombre que experimentó el gozo del perdón. Y fue el rey David. El rey David cantó mucho, compuso mucho, habló mucho del gozo, de la alegría y todo eso. Pero un día sucedió algo que ensombreció su vida, su existencia, lo dejó marcado a él y a los que le rodeaban. Y todavía hasta nuestros días nos seguimos edificando la vida espiritual, ¿verdad? A través de su ejemplo y de su mal ejemplo. Porque a final de cuentas, ¿verdad? La caída del rey David, esa caída moral que tuvo, siempre ha sido muy aleccionadora para todos los que son líderes, servidores y cristianos y cristianas en general, obviamente, ¿no? Y vivimos tiempos donde las tentaciones están a tope, ¿no? Y entonces la gente puede caer con una facilidad increíble y esconderse todavía. En el caso del rey David, él cometió el pecado del adulterio y luego posteriormente pues quiso tapar las cosas, ¿verdad? Terminó asesinando al esposo de la persona con la que había caído, llamada Betsabé, y luego se casa con la Betsabé, ¿verdad? Entonces es una situación muy complicada y compleja, y eso provocó que el rey David cayera en una especie de depresión ocasionada por el pecado. Y existe, ¿verdad? Las personas que cometen pecados se entristecen, y al entristecerse, pues obviamente caen en una situación que los tiene ahora sí que hundidos, ¿verdad? Pero él experimentó el gozo del perdón. Ahora, el gozo de la salvación, pero es también el gozo del perdón, porque el gozo de la salvación está de la mano del gozo del perdón. Sí, ¿por qué? ¿De qué chiste tiene que te vayas a ir al cielo si no eres perdonado? Pero tienes que ser primero perdonado, porque cuando alguien es perdonado, la persona es reconciliada. Yo no me quiero ir al cielo y no experimentar la relación y la reconciliación con Dios, porque a mí no me interesa el cielo tanto como dice la gente, ¿verdad? Que las calles de oro y que cuántas cosas va a haber ahí. No, a mí lo del cielo es un asunto que me interesa más precisamente de la persona que preside el cielo, que es Dios. Si Dios no estuviera en el cielo, no habría mucho caso ir al cielo, no importa cuán bonito puede estar. Lo más importante del cielo es quién lo habita y a dónde nosotros vamos a ir a dar. Y para ello, nosotros tuvimos en la vida, tuvimos que haber sido reconciliados con Él, y para ser reconciliados con Él significa pedirle perdón, y cuando hablamos de pedirle perdón, significa que nosotros, ¿verdad?, somos redimidos, pero también
perdonados. En el caso del rey David, el rey David en el Salmo número 32, y les quiero leer una parte de este Salmo, ¿verdad?, que habla precisamente del gozo del perdón, dice de la siguiente manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esto está en el Salmo 32. Feliz, alegre, dichoso. Es una persona, ¿verdad?, que ha sido perdonada. ¿Acaso no te da alegría cuando la riegas con tus hijos o con tu esposo, tu esposa, te gastaste el dinero, te metiste en una bronca y vas y les pides perdón y ellos te perdonan? Sí, seguramente que te vas a llenar de alegría, ¿verdad?, cuando ellos te perdonan. Imagínate a Dios, dice: bienaventurado y feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora, yo sé que hay personas que el pecado les es como un deporte. O sea, son aficionados al pecado y se alegran en él y se burlan en él o se burlan de otros, ¿verdad? Y total, el pecado les resulta una práctica sumamente placentera y dulce, como dijo una señora de la congregación, ¿verdad? Claro, si no supiera rico, nadie le entraría al pecado, ¿verdad? Entonces sí, así es, ¿no? Así es como nosotros podemos observar, ¿no? Entonces, pero hay personas que no, ni les va ni les viene, ¿no? A veces pasan cosas en la vida donde tienen un despertar espiritual, ¿no? Un accidente, una enfermedad o lo que sea. Entonces, Diosito, perdóname, ¿verdad? Pero en realidad no lo hicieron tan en serio. Porque para esto se requiere pasar por un proceso de quebrantamiento profundo en donde reconocemos que hemos pecado y de esta manera entonces nosotros podemos de alguna manera experimentar el perdón. Ahora, dice así, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios ya no le echa la culpa, o sea, sí la tuvo, pero ya no lo sigue culpando, ¿verdad? Y en cuyo espíritu no hay engaño. El rey David dice algo que llama la atención. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego viene la respuesta misma de David cuando dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dice: dije, confesaré mis transgresiones, oh Jehová. Y luego dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La alegría del perdón, el gozo de ser perdonados. Estamos hablando de la alegría y del gozo. Nadie podrá experimentar la plenitud de una alegría que viene de parte de Dios si no primero experimenta el perdón de sus pecados. Sí, como ya lo mencioné, algunos van a decir: pero yo qué mal hice, ¿verdad? Si nada más blasfemo y adultero y me divierto con el alcohol y la droga y echo a perder mi familia y tantas cosas, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿verdad? Es algo que cuando te das a la tarea de investigar cómo puedes reconciliarte con Dios, entonces te vas a dar cuenta que realmente le has fallado. Y cuando tú le fallas, es como una especie de toque de Dios en tu corazón, en donde tú dices: la regué y ahora la compongo. Pero no puedo solo. Y entonces Dios te ayuda a componerla con su sangre que derramó en la cruz, y entonces tú puedes tener el perdón. Y viene la alegría del perdón. Ahora, volviendo al rey David. El rey David escribe ese salmo, pero también escribe el salmo número 51, en donde describe toda una confesión profunda de su pecado, donde habla acerca de cómo pecó, qué hizo, por qué lo hizo, pero no tanto en cuanto al pecado como Betsabé, sino de su condición del alma, ¿verdad? Entonces, y él empieza a hablar de pedirle perdón a Dios, pero dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, en el 51, Salmo 51, crea en mí
oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí ni me quites tu Santo Espíritu. Y luego dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Los cristianos también cometemos pecados. Y los cristianos también estamos propensos a sentirnos deprimidos por causa de haber pecado. Y los cristianos conocemos el camino de regreso. Y los que han conocido a Jesús saben que la salvación en sus vidas es de parte de Dios algo firme, seguro y fuerte. Pero luego viene el pecado y empiezan a tambalearse y no saben si realmente todavía mantienen la salvación por causa del pecado. Pero déjame decirte, si bien es cierto que la salvación es un asunto que viene de Dios, también es un asunto que la permanencia en el pecado peligrará tu alma, o hará que tu alma peligre en cuanto a la salvación. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que vuélveme el gozo de tu salvación, el gozo de tu perdón. Hay muchas personas que no parece que han sido perdonados, que su salvación como ya la tienen y la han tenido por tantos años, entonces ya no sienten ese gozo. Yo te animo a que le des una rascadita a este asunto de tu salvación y le vuelvas a agradecer a Dios en serio, para que la alegría, la verdadera alegría y el gozo pueda venir a tu vida otra vez. En medio de tanta tristeza, tu gozo está ahí presente por la salvación que Dios ha obrado en ti y también por el perdón de tus pecados. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en la siguiente charla pastoral.